Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar esta mañana. Acompáñeme ahí, usted está de pie. Acompáñeme, Padre. Gracias, Señor, por esta mañana donde podemos buscarte. Señor, nos levantamos de mañana a buscar tu rostro, a buscar tu buena palabra. Señor, tus discípulos decían: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Esa es la diferencia, Señor, con cualquier cosa que nos puedan dar allá afuera. Que tus palabras nos pueden levantar, nos pueden animar, nos pueden dar vida, Señor. Y es por eso venimos a buscarte, para que tú nos des algo que el mundo no puede dar. En el nombre de Jesús, Señor, disponemos nuestro corazón y creemos que este tiempo va a ser un tiempo de activación de algo que tenemos, Señor, en nuestros corazones. Gracias, Señor, te amamos y te bendecimos. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Quería contarles que conocí unos muchachos hace unos años que me dieron una primera impresión incorrecta. Y luego pues los logré conocer y les quiero contar lo que me pasó. Hace años nosotros abrimos la iglesia como un albergue para unos huracanes que hubieron. Fueron los 2 huracanes más grandes de nuestra historia. Y entonces supimos esa noche, estábamos en COVID y supimos que algo teníamos que hacer como iglesia. La cuestión es que abrimos la iglesia, se regó la noticia que nuestra iglesia iba a ser albergue, y fue lindo porque pudimos servir al Señor de una manera diferente, ¿verdad? Y entre todas las personas que venían entrando, supuestamente en nuestra mente habíamos priorizado que fueran hermanos de la iglesia que estuvieran dentro del albergue, ¿verdad? Porque conocen la casa, era más fácil que respetaran las áreas, etcétera, ¿verdad? Eso en mi mente, ¿verdad? Pero como se regó la noticia allá en San Pedro, empezó a llegar gente que nunca había ido a la iglesia. Y era gente que llegaba enlodada, ¿verdad? Porque salió escapando de su casa, sin esperanza, sin comida, sin un lugar donde dormir. Salían hasta con sus mascotas, llegaban a la iglesia. Y entonces pareciera que en mi mirada era algo que incomodaba para lo que nuestro edificio estaba hecho, pero en los ojos de Dios era ideal. Gente que no conoce de Dios, sin esperanza, sucia, sin comida, a un lugar que debería de ser eso exactamente, un lugar que recibe todo este tipo de gente, ¿verdad? Y entonces empezaron a entrar unas pintas, ¿me entiende con eso o no? Así como el que le tocó a la par suya, unas pintas. Y empiezo a recibir, ¿verdad? Pero yo creo que como el que le está predicando hoy también ha sido ficha, dirían en mi país, tampoco me puedo olvidar, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho conmigo. Y entonces empezaron a entrar estas personas, pero había un grupo de muchachos que venían de un lugar allá en Honduras que se llaman los Campos Bananeros. Y los Campos Bananeros era un lugar donde estuvo una empresa americana por muchos años, pero el problema de ese lugar es que se inunda, pero increíblemente. Se hace imposible de transitar, inclusive la gente la venían a sacar con lancha de sus lugares. Los techos, por ejemplo, eran los lugares donde esperaba la gente ayuda. Y entonces no podían entrar con un carro 4x4, no, era con lancha o con jet skis para rescatar a la gente de sus lugares. Cuando yo vi entrar estos muchachos, les dije: muchachos, bienvenidos. Gracias, pastor, me dijeron. Muchachos, siéntense en su casa. Les voy a rogar que si quieren hacer algo o escaparse o echarse un cigarro, por ejemplo,
échenselo afuera y regresan. Porque estamos en una iglesia, ¿me entienden? No, pastor, tranquilo, no se preocupe, nos vamos a portar bien, se lo prometemos, me dijeron. Otra cosita, aquí les vamos a ofrecer huevitos y frijol. No va a haber carne ni nada, pero con todo el corazón, huevitos y frijol les prometemos. Y me dijeron algo que me iba a empezar a contar una historia que no conocía. Y esto es lo que les quiero traer hoy. Me dijeron: Germán, no te preocupes porque estamos cansados de carne, nos dijeron. Me puse a pensar, contame un poquito, ¿por qué están cansados de comer carne? Contame. Y me contaban que cuando se inundó estos lugares, dice que los muchachos se comunicaban de techo a techo, y lo que era una calle se volvía un río, ¿verdad? Y entonces miraban cómo había ganado que venía en la corriente, y los muchachos se tiraban y empezaban a jalar el ganado, los cerditos y todo, y entonces ahí mismo hacían todo y comieron carne durante esos 10 días que no los habían rescatado. Una locura, ¿verdad? Lo que más me impresionó al escuchar esta historia es que llega una señora, ya una señora mayor, y me dice: pastor, está conociendo a nuestros héroes, nos dijo. Les presento a nuestros héroes. Ellos nos dieron de comer a todos en el campo, me dijo. Me puse a pensar yo. Me fui a sentar con la señora a comernos algo y a platicar con ella un poquito. Y me dijo: Germán, estos muchachos eran los que daban problema en el barrio toda la vida. Estaban afuera, estaban haraganeando, pero en el tiempo de crisis ellos fueron nuestros héroes. Eran los más improbables, fueron los que nos dieron de comer ese día. Quiero hablarles un poquito acerca de los improbables en la Biblia, porque un improbable, para que usted sepa, es alguien que según la lógica humana no parece ser candidato para que Dios lo use, pero que gracias a Dios, dígale al que está a la par suya, gracias a Dios, no escogemos nosotros lo que Dios usa, sino que es el cielo el que escoge lo que Dios usa. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña cómo Samuel, a pesar de ser un hombre de Dios, se había equivocado en ver algunas características que no eran importantes. Otra vez, que esto me fascina. Samuel vio a David y dijo: no es por aquí. Y el Señor le dijo a Samuel: tenés que empezar a ver lo que yo veo, ¿verdad? O como yo veo. Si hay algo que me preocupa a mí, y ojalá que se lo deje en su corazón y usted ande cargando con esto toda la vida de hoy para adelante, es que la Biblia tiene dos historias paralelas, pareciera, donde el Señor en medio de la tormenta está dormido y los discípulos están ansiosos, y después otra historia parecida, el Señor Jesús está en el monte orando y sus discípulos están dormidos. Yo le pregunté al Señor cuando vi esas dos historias: Señor, ¿estaré haciendo yo algo que te duerme a ti? O tal vez tú estás esperando y hay cosas que te despiertan que a mí me duermen. Me pongo algunas veces a pensar que habrán cosas que Dios no toma como prioridad, que yo estoy ansioso por hacer y lograr y volver, y Dios dice: eso me duerme a mí. Y habrán cosas que tienen para despertar al Señor, que Él quisiera que nos activáramos y estamos dormidos en eso. Me pongo a pensar, ¿verdad?, de cómo debería ser nuestro corazón. Ahora, quiero hablarle un poquito de los improbables, porque hay algo que tenemos que recordar siempre. La materia prima de la iglesia está hecha de improbables. La Biblia dice que nosotros nos escogió porque éramos lo vil y menospreciado. Esa es la materia prima. Pero muchas veces se nos va olvidando un poquito que esa es la materia prima. Entonces quiero llevarlos a conocer a un par de improbables que me llaman mucho la atención, y tal vez usted me acompaña a Hechos 12 y le voy a decir exactamente en qué verso. 12:14, o si quiere desde el 13, se lo voy a leer.
Llamó a la puerta, dice, de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode. Dígale que está a la par suya, Rode. Esta mujer casi no se conoce en la historia bíblica, pero lo que hace esta mujer nos enseña un poquito de cómo debería de ser nuestras características, que en el cielo despiertan al cielo, diría yo. Y dice, al reconocer la apariencia de Pedro, tenemos el 14 ahí, aquí está, muy bien, gracias. Dice, y al reconocer las túnicas de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro, dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. ¿Cuántos decimos amén? No, lea conmigo. Lo cual al reconocer la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro y dijo, Pedro está a la puerta. Rode significa rosa. Y en el Cantar de los Cantares se describe a la iglesia como la rosa de Sarón. Y esta mujer logró sin ver reconocer que el enviado de Dios estaba a la puerta. Y la Biblia nos describe a la iglesia ahora como una Rode, o tal vez en esta figura nos describe una característica que debemos de tener clara nosotros como iglesia, y tenemos que tener clara que el Señor trabaja con nosotros igual. Rode no vio la apariencia, porque si hubiera visto la apariencia del apóstol Pedro acá, quizás no le hubiera abierto la puerta. No vio la apariencia, porque si vemos nosotros mucho la apariencia, nos damos cuenta que algún enviado de Dios puede que no haya calificado para ser usado. Si hubiera visto de dónde venía este hombre, venía de la cárcel, venía de ser perseguido, puede que nos equivoquemos y no le abramos la puerta a alguien que es un enviado de Dios. La iglesia deberá de tener esa característica de esta mujer improbable que dice que al escuchar la voz del apóstol Pedro, que venía de una mala temporada, dice que corre y dice, Pedro está aquí. Porque la voz no tiene nada que ver con la apariencia, ¿verdad? Me llama la atención entonces que nos podemos equivocar muchas veces, que podemos ver a alguien que vino y no correr con la buena nueva que ya regresó alguien que el Señor estaba esperando. Pensemos eso, ¿verdad? Rode tiene la característica que tiene una sensibilidad espiritual de reconocer a un enviado aunque no esté en su mejor temporada. Cuando ella se encuentra en la puerta, dice la Biblia que esta mujer no tenía ninguna característica wow, pero su posición, dígale que está a la par suya, la posición era la clave de esta mujer. Era una sierva sin estatus, no tenía ninguna posición jerárquica, pero su posición en la casa era buena. No estaba a la mesa, estaba en la puerta. Pensemos un poquito por qué estamos hablando de esto. Dice la Biblia que cuando regresa el hijo menor, el papá no está en su recámara sin moverse, está en la puerta. ¿Sí se acuerdan? Dice que en la entrada él ya había tomado un espacio para moverse, mientras que el hijo ya había regresado. Dice, y aún estando lejos, ya el papá había hecho su movimiento. Es tan espectacular estar ahí que la Biblia dice que nosotros, cuando el Señor venga por nosotros, nos vamos a reunir en un punto intermedio. Él baja y nosotros subimos. Dice que nuestro encuentro es en las nubes, ¿sí se acuerdan? Y muchas veces la religión no nos permite movernos de nuestro lugar porque la gente tiene que venir. La Biblia dice que hay un verso donde dice que en un momento de crisis nacional, el sacerdote, dice la Biblia, que estaba llorando, dice, entre la entrada y el altar. Lloren sacerdotes, ministros de Jehová. ¿Se acuerdan? Espectacular. Porque, por ejemplo, este altar, ¿cuántos creemos que este es un altar? Un altar sin amor se vuelve un escenario. Ya no es un lugar de transformación, es un lugar donde se califica. Y el que tiene los mejores dones lo hace bien aquí arriba.
Pero a los ojos de Dios, muchas veces los improbables son los que califican en un altar, no en un escenario, pero en un altar sí. El altar es un lugar de restauración. Piensa en algo. Nunca el altar fue un lugar para los perfectos, fue un lugar para aquellos que se querían perfeccionar. Fue un lugar de transformación donde el fuego del Señor llegaba y quemaba grosuras. Algunas veces queremos llegar sin grosuras al altar, así que no hay nada que quemar. Queremos decir: Señor, ya estoy listo. Una vez subió un pastor allá en la iglesia nuestra y subió como que si ya lo hubiera logrado, como gallito, exactamente. Y entonces cuando llegó a la iglesia no hubo el feedback que él esperó, metió la alabanza como a la mitad de la prédica, no le salieron las cosas, y eso le pasa a todos, ¿verdad? Y entonces yo estoy con mi papá y a la par, como que estuviéramos jugando fútbol, ¿verdad? ¿Qué crees que le haya pasado, pa? Me dijo. Porque era un reconocidísimo pastor. Me dijo: si hubiera subido como bajó, hubiera bajado como subió. Subió pensando que ya lo había logrado. ¿Por qué? Porque muchas veces las características que creemos que son importantes para este tipo de lugares, para el Señor le duermen. La característica de Rode era importante: tener la visión espiritual de alguien que no ve tu temporada, sino ve la voz que hay dentro de vos. Habrán muchachos que vienen a nuestras iglesias en una temporada complicada, pero hay que pedirle al Señor lo que tenía esta mujer. Primero, estar en la puerta, porque la puerta nos da un equilibrio que es entre la entrada y el altar. En la entrada hay transformación. En la entrada vienen de regreso los hijos. En la entrada hay encuentros, hay misericordia, hay limpieza. Y en el altar hay santidad y hay obediencia. ¿Sí o no? Pero el sacerdote está entre la entrada y el altar. ¿Por qué? Porque quizás cuando no tenemos entrada y tenemos altar, nos podrá pasar lo de los fariseos, que comenzaron siendo apartados, pero de apartados se volvieron a separados. Y si nos quitamos totalmente el altar, nos volvemos humanistas y empezamos a hablar de otras cosas y nos olvidamos que el único que transforma es Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces mire esto: Rode era una mujer que no tenía estatus, pero tenía algo de parte de Dios que era más importante que cualquier otra cosa. No estaba en la mesa quizás, pero estaba en la puerta. Tenía sensibilidad todavía. Y ¿sabe qué? En este tiempo nuestra iglesia se va a llenar de personas descalificadas que Dios quiere usar. Improbables. Mira el improbable que se sentó ahí a la par suya. Era un improbable hace unos años, pero Dios tenía un plan con él. Entonces, ¿qué es lo que Dios usa en los improbables? ¿O qué es lo que Dios va a usar en ti? No va a usar tu gran prédica, tu gran voz, tu buen español o tu buen inglés. Lo que Dios usa es aquella persona que ve la voz de Dios en alguien que no está bien, que viene saliendo de una cárcel, venía de persecución, venía de una temporada difícil, pero ella no reconoce su condición, sino que reconoce su voz. No reconoce su condición, porque la condición nos puede arruinar quizás la foto de la iglesia, pero finalmente para eso es el propósito de un lugar como este, de dar oportunidad a aquel que el mundo no se la dio. Dice Mateo 6:6: mas tú, cuando ores, entre tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y que ve lo secreto te va a recompensar en público. Pareciera que todo lo que nosotros podemos ver en público simplemente es manifestación de lo que pasó cuando nadie vio. El altar es un lugar de comunión, de obediencia. El altar representa al Señor en toda su magnificencia, pero la entrada es donde vienen los hijos de regreso. Entonces, querida iglesia, no podemos perder de vista la entrada. En la entrada representa la evidencia de la misericordia de Dios, que Dios sigue usando personas que nosotros seguramente podemos descalificar. Perciben una nueva vida. En la entrada perciben un llamado. En la entrada
se les abraza. Dice la Biblia que el hijo pródigo, piense lo que pasó en la entrada. Dice la Biblia que le dieron 1000 besos en la entrada. Y muchas veces nosotros en la entrada solo le decimos lo que tiene que corregir previo a los 1000 besos. Los fariseos habían comenzado un movimiento tan noble de preservar. Dígale que está a la par suya, preservar. Era preservar la ley, preservar lo que Dios había dado, pero en vez de ser preservados se volvieron separados. Con el tiempo la apariencia entonces transforma la transformación, la apariencia sustituye la transformación. Habían descuidado la entrada. Es por eso que tenemos que tener un equilibrio de lo que creo yo que despierta al Señor y de lo que nos despierta a nosotros. La rosa representa a la amada, o la amada que nos habla Cantar de los Cantares. Entonces, yo quiero decirte quizás 2 mensajes en este punto. Primero, tenemos que tener discernimiento espiritual de lo que Dios quiere usar, ¿verdad? A las personas que Dios quiere usar. Y quizás en este mismo punto decirte que Dios siempre ha usado los improbables. Y si te sientes que no das la talla, bienvenido al club de los que no dan la talla, pero Dios tiene misericordia de ellos. ¿Cuántos decimos amén? La iglesia de Dios no reconoce apariencia, pero reconoce la voz, lo que no se puede perder. La rosa reconoce a lo amado aunque no venga de sus mejores condiciones. Y entonces yo me pongo a pensar que quizás yo prefiero equivocarme en misericordia que prefiero equivocarme del otro lado. Porque si hay alguien que viene necesitando de Dios y nos está arruinando la foto institucional de la iglesia, quizás ese es el próximo predicador que vamos a tener acá. No damos la talla, Germán, es que no tengo la fama para poder ser utilizado. No es la fama, es la voz lo que Dios utiliza. La voz sin testimonio es una voz sin vida. Dice la Biblia que cuando regresan los espías, solo hay uno que regresa con evidencia. Solo hay 2 que regresan con evidencia, con un racimo de uvas, ¿se acuerda? Que tenía que ser cargado entre 2. Y entonces hablan de lo que Dios puede dar o puede dar con su victoria porque traían evidencia. Muchas veces nos lamentamos porque hemos estado en el campo enemigo, y si hoy estás aquí solamente fuiste a recoger evidencia que no hay otro lugar como este para encontrar felicidad. Dice Tomás que lo que necesitaba era ver las evidencias de la crucifixión para creer. Habrá gente que no va a creer en nuestro mensaje sin evidencia. Y mientras nosotros dudamos que tenemos demasiada mala fama o demasiadas equivocaciones en nuestra vida para dar el mensaje, Dios dice, ya tiene la evidencia en sus manos, que vaya y que diga que es posible. ¿Sí se entiende? Nuestros errores son racimos de uva en las manos de Dios. Germán, pero a mí me pasó esto y esto. Sí, pero estás acá. Entonces, si estás acá, lo único que puedes decir, estos son los frutos del campo enemigo. Dice la Biblia que Jonás sale de la boca del pez, y cuando habla a toda esta gente dice que no tiene un sermón muy largo, solo dice Nínive será destruido y todos se convierten. Pero había que pensar qué fue lo que pasó. Esa gente tenía varios dioses, y entre esos dioses estaba el dios Dagón, que es un dios mitad pez y mitad humano. Cuando Jonás sale de lo que ellos miraban como su Dios, dando un mensaje y diciendo en otras palabras, yo ya estuve ahí y eso no te hace feliz. Yo ya estuve ahí y eso no te va a dar paz en las noches. Yo ya estuve ahí y a pesar que yo me reía, me hacía falta algo. Tu mensaje tiene un peso totalmente diferente, porque no te lo contaron, lo viviste. Puedes presentar evidencia, puedes presentar tu racimo de uvas, o pudiste haber salido de las fauces de algo que te tuvo que haber matado, pero estás aquí.
El énfasis de mi mensaje es decirte que quizás Dios te quiere usar porque siempre has sido un improbable en los ojos humanos. El que no daba la talla para nada es el que Dios quiere usar, porque se glorifica más su nombre con aquellos que nunca hemos dado la talla que con aquellos que nos creemos perfectos y hábiles. Imagínense salir de lo que ellos lograron ver. Salió de la boca de Dagón, si ustedes quieren. Dios mío, este viene de Babilonia y los leones no lo tocaron. Este viene de la boca de Dagón y dice que no hay otro Dios como el Dios de ellos. Qué credibilidad cuando alguien puede hablar de heridas y te enseña sus heridas, ¿sí o no? Imagínense que yo le digo, imagínense que Gabe les diga a ustedes hoy, que Gabriel les diga, no usen gorra porque se les va a caer el pelo. Ustedes pueden o no pueden escucharlo, ¿sí o no? Pero si les digo yo, no usen gorra, I know what I mean, right? No me descalifica mis heridas, ni mis malas vivencias, ni mis errores. Me califican para lo que Dios quiere hacer conmigo. Muchas veces tu temporada lo que dio, o tu mala temporada lo que te dio, es sensibilidad para ver a otros como Dios los ve. Otra vez, muchas veces tus errores te dan un discurso con evidencias y te hacen ver lo que Dios califica y te hacen calificar lo que Dios sí ve. Antes de la ley ceremonial está la de la necesidad, dice la Biblia. Aquel hijo que regresaba no se le podía recibir con bombos y platillos, porque la ley no lo hacía. Dice la Biblia que cuando él corre a su encuentro era porque la ley entendía que un hijo que deshonrara a su padre como lo deshonró tenía que morir apedreado. Y cuando él corre al encuentro del hijo es para poder correr para que la ley no se cumpliera, sino porque antes de la ley está la gracia y la misericordia de Dios. Entonces decirle al que está a la par tuya, mis errores, mi historia, son evidencias para lo que voy a predicar. Son evidencias nada más. Te califican para lo que Dios quiere hacer contigo más adelante. ¿Cuántos decimos amén? Una más. Dice la Biblia que Samaria estaba en un hambre extrema. Y dice que el enemigo tiene sitiada la ciudad, pero Eliseo habla y dice que iba a haber abundancia. Mañana, dice la Biblia, mañana habrá abundancia. Y habían algunos que dice que como Samaria estaba tan cerrada, bien cerrada, dice que habían algunos que no podían creer que Dios iba a hacer algo en esa ciudad. Y dice que un oficial que no cree, ustedes conocen la historia, dice que cuando hay una avalancha de gente, él muere atropellado. ¿Sí? Pero lo que yo quiero recordarles es quiénes son los héroes de esta historia. Y se lo quiero leer por acá. La Biblia dice que cuando Samaria está sitiado, está tanto, hay un problema tan grande que se están comiendo a los niños dentro de Samaria. Lea la historia. Se están comiendo a los niños dentro de Samaria. Y el oficial dice, estamos tan cerrados que no va a ser imposible que haya esperanza. Pero había una profecía, había algo profético que el Señor había hablado para esa ciudad. Habían unos muchachos que no se les conoce el nombre, porque el Señor no trabaja con nombres tampoco. Y dice la Biblia que eran unos leprosos que estando afuera de la ciudad entienden, escuche esto por favor, entienden que si entraban al campamento iban a morir. Otra vez estaban en medio. Pero también si entraban al campamento enemigo iban a morir. Pero lo único que ellos tenían claro es que no se podían quedar donde estaban. Es decir, que había una incomodidad. Estaban en medio. No sabían, regresar allá no encajamos allá adentro, somos leprosos.
Los leprosos no encajan, tienen que estar afuera, pero tampoco en el campo enemigo me voy a morir, pero hay algo que podemos hacer. Y entonces los leprosos se ponen de acuerdo y van al campo enemigo y se encuentran con un campo enemigo que los enemigos habían sido confundidos y están todas las tiendas de campaña con oro, comida, etcétera. ¿Sí? Estos hombres no eran los llamados quizás a liberar la ciudad, pero se atreven a ir al campo enemigo a traer el botín del enemigo. No habían, ojo, no encajaban adentro tampoco. ¿Alguna vez hemos sentido que no encajamos adentro? Mire la pinta que le tocó al que estará para subir. Muchas veces no encajamos adentro. Ojo, pero también sabemos que si vamos al campo enemigo nos vamos a morir. Estamos en un lugar en medio, con una incomodidad santa, diría yo. Y entonces estos tres muchachos que no se conocen, ojo, que eran conocidos ni por su nombre, no eran conocidos por su nombre, eran conocidos por su enfermedad. ¿Sí? Por eso eran conocidos. Muchas veces así somos conocidos. La divorciada, el caído, el marihuanero, el depresivo, la depresiva, los leprosos. Eran conocidos por la enfermedad, el amargado, la amargada, el resentido, la resentida, el inconstante, la inconstante. ¿Verdad? Y entonces viene y el Señor dice: vamos a utilizar un ejército para poder traer lo que la profecía decía que Samaria necesitaba. Y entonces llama a los profetas, pastores y evangelistas. ¿Cuántos decimos amén? No llama a esos. Llama a los leprosos, a los improbables. Y dice la Biblia que los improbables tenían una característica, y se las quiero leer. Dice que estos 4 hombres, ¿cómo se llamaban? Exactamente. No importaba el nombre. Y esto es importante también. En el reino de Dios no importa cómo nos llamemos. Allá afuera sí. Cuando estamos nosotros invitando gente, no me gusta, pero pareciera que hay que poner el line-up de quienes vamos a invitar, porque si no la gente no llega, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Que no, solo en San Pedro Sula, pues. Pero aquí eran 4, anónimos, que eran conocidos por su enfermedad, lo que Dios quería utilizar. Dice la Biblia que llegan los leprosos afuera del campamento y tienen algo que me llama la atención y se los quiero leer. Dice que los 4 hombres llegan al campo y dice que emprendieron y llegaron a las tiendas de campaña. El campamento estaba solo y comenzaron a disfrutar del botín. Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron a cada una de las tiendas. No sé si algún hermanito Barrios me ayuda con el piano, porque me gustaría que esto se ministrara y después seguiré predicando, pero si se pudiera. Dice Segunda Reyes 7:8. Cuando los leprosos tuvieron su tiempo de visitación, llegaron a las afueras del campamento. Entraron en una de las tiendas de campaña después de comer y beber. Se llevaron de ahí plata, oro y ropa y fueron a esconderlo todo. Luego regresaron, entraron en otra tienda y también de ahí tomaron varios objetos y los escondieron. Y en el 7:9 es lo que te quiero contar. Gracias. Y luego se dijeron unos a otros: lo estamos haciendo bien. Vino nuestra visitación. Antes no teníamos nada y ahora tenemos una casa, un hogar, tenemos una familia, estamos prosperados. ¿Cuántos Dios nos ha prosperado? ¿A cuántos Dios nos ha regalado una familia cuando solo eras conocido por tu enfermedad y tus errores? Y entonces dice: no estamos haciendo bien. Hoy es un día de evangelio. Algo se había activado en ellos. En los improbables se activó un predicador, ¿verdad? Y nosotros callamos, dice. Si esperamos hasta el amanecer, si no tenemos esa urgencia de compartir lo que Dios me dio, vamos a perecer, dice. ¿Saben qué? Entonces, con la enfermedad o no,
tenemos que compartir lo que Dios nos ha dado. Qué tremendo. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Ojo, callar será aquí el pecado. Entonces vamos ahora, pues, entremos y demos la noticia en la casa del rey. Estos hombres improbables tenían algo que para el cielo es importante. Tenían una urgencia por compartir. Ojo, muchas veces nuestra alma va a decir: lo que Dios te dio hay que esconderlo, porque así se va a cuidar mejor. No sé si usted ha escondido algo también que se le perdió, ¿sí o no? A mí me pasa mucho, ¿va, mi amor? No, esto no se me va a perder, digo yo. Y entonces lo escondo tan bien que se me perdió. Muchas veces así es con lo que Dios ha hecho con nosotros. Lo podemos cuidar tanto que se te perdió. La forma que Dios multiplica lo que Dios te ha dado es compartiéndolo. Pareciera que es it's the other way around, right? En lo humano, si lo metes al banco y si lo cuidas, no se te deteriora. Pero si lo que Dios te ha dado a ti lo compartís, se multiplica. Si se vacían tus manos, Dios te da más. Si tus manos están llenas, pareciera que dice: este tiene suficiente. Estos improbables tenían una característica que no tenían quizás los fariseos. Tenían una necesidad de compartir lo que Dios les había dado. Ellos llevaron la esperanza a Samaria. Me pongo a pensar yo, se estaban comiendo a los niños en Samaria. ¿Saben qué siento yo? Que hay algunas veces pastores de jóvenes que tienen un mensaje para que la siguiente generación no se pierdan, pero están pensando tanto en su lepra que se olvidan que hay un mensaje que Dios dio. Germán, pero es que yo no puedo por esto y por esto. Germán, es que yo no califico por esto y por esto. Si es en los improbables a los que Dios usa. Nunca ha utilizado a ningún perfecto, siempre ha utilizado a los improbables. Es por eso que Dios, cuando el Señor Jesús nace en un pesebre, en un lugar improbable. Y es al igual que nosotros. Dios entró en vos en un lugar improbable. La característica de estos improbables era la urgencia por compartir lo que estaban viviendo. La improbabilidad, lo que los hacía descalificados para el mundo, es que eran rechazados, marginados, sin acceso a la ciudad. Ojo con no dar acceso a alguien que Dios trae para dar un botín para liberar a la gente. Compartir lo que estás viviendo hoy pareciera que, si lo vemos como Dios lo ve, es parte de una activación para lo que Dios quiere hacer con tu vida. Pareciera entonces que si lo que vivimos en Dios ahora no se comparte, también nos hace culpable de lo que está pasando allá afuera. Estás pecando por omisión ya. La ciudad moría de hambre. Decirle que está a la par tuya: hay alguien que necesita tu mensaje. Decirle que está a la par tuya: hay alguien que necesita tu historia. Hay alguien que necesita, que también se siente improbable, y tú ya encontraste el botín que ellos necesitan encontrar. No calificaban para estar dentro de la ciudad, pero Dios escoge a los que no califican. Ellos encontraron su milagro. ¿Cuántos hemos encontrado algo de parte de Dios? Tal vez hace unos años estabas pensando con suicidarte en tu cuarto, y hoy te levantaste temprano a escuchar la palabra porque sabías que ya has encontrado el botín. Pero si no lo compartís, también nos hace culpable de lo que está pasando en el campamento. Callar sería injusto, dicen ellos, porque ellos declaran y dicen: hoy es un día de evangelio, hoy es un día de buenas nuevas. Entonces el que encuentra pan no puede ignorar al que está muriendo de hambre. Y esto nos lo enseña obviamente la Biblia en el Éxodo. Dice que habían unos que estaban cambiando de estatus, de esclavos a libres, y el Señor les da pan. Y cuando lo guardan, se engusana, se pudre. Decirle que está a la par tuya: no guardes tu pan. Hay alguien que necesita tu historia.
Entonces somos tan ingenuos muchas veces, es que creemos que Dios te rescató porque tenía un plan solamente contigo. Él ya vio a toda la gente que vas a afectar con tu mensaje. Él ya vio que había un papá que tú le hablaste, que empezó a tomar buenas decisiones, y generaciones que ni te van a conocer también fueron afectadas por ellos. Y les diste un hogar estable a niños que van a tener quizás un lugar súper importante, pero tú afectaste a una persona, a un muchacho, a un improbable, a un leproso, que es famoso por sus errores, pero que Dios quiere usar, que no tiene acceso adentro, pero que Dios quiere usar, que no tiene una gran prédica ni una gran teología, que se equivoca cuando habla de Elías o Eliseo o del Mar Rojo y el Jordán, pero tiene un mensaje, tiene evidencia, tiene credibilidad. Entonces muchas veces Dios nos dice: tenés un testimonio que dar, y el enemigo, al que sí escuchamos, dice: tenés demasiada mala fama y muchos errores. Es testimonio, no es mala fama. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, la gracia que no se comparte se corrompe. Decirle que está a la par tuya: la gracia que has vivido, si no la compartís, se corrompe. Entonces puse aquí algo que me encanta mucho y me emociona, porque solo en esto podemos calificar. ¿En qué otra cosa podremos calificar? Dios usa a quienes no pueden quedarse con el festín. Otra vez, Dios usa a los que no pueden quedarse con el festín. Es como estar comiendo y levantar tu cabeza y decir: Dios mío, hay gente que no está comiendo, que tienen esa necesidad de hacer algo por alguien más. Los leprosos tenían una característica, que tenían urgencia por compartir. Entonces la primera característica era discernimiento, ver lo que Dios ve. La segunda era urgencia por compartir. Hay alguien que necesita escuchar tu historia. Los muchachos me preguntaban a mí allá en San Pedro, me decían: Germán, ¿cómo contar un testimonio? Yo le escuché a alguien, no recuerdo de qué nacionalidad era, pero era de una nacionalidad así bien lejos, y dijo: lo que hemos hecho con nuestros jóvenes es que les hemos enseñado algo bien práctico: tu historia, la historia de Dios y tu nueva historia. Bien fácil. Tu historia: yo era alguien que era esto y esto, y cometí muchos errores. Tu historia, qué bueno. Ahora hablemos de la historia de Dios. Y encontré a un Padre del cielo que no mira lo que ve todo el mundo, sino que ve las heridas como testimonios. Y en Él encontré un refugio, una ciudad amurallada. En tiempos de decepción era lo único que me mantenía vivo, era su presencia. Era mi papá, era mi Señor, era mi hermano mayor, era mi sustento, era mi ciudad amurallada. Esa es la historia de Dios. Y ahora mi nueva historia. Y después de que lo conocí a Él, yo me volví alguien que entendí y que caminaba entendiendo que Él caminaba conmigo. Ahora yo puedo decidir con fe. Puedo saber que yo puedo bendecir a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Entonces ahí contás un testimonio. No tenías que estar preparado, solamente era tu historia, la historia de Dios y tu nueva historia. Decirle que está a la par tuya: mi historia, la historia de Dios y tu nueva historia. Decirle: entonces estás listo. Decirle otra vez: mi historia, la historia de Dios y mi nueva historia. ¿Cuántos estamos listos para compartir con urgencia lo que hemos recibido de parte de Dios? Dice la Biblia en Jonás 1:1 que había un hombre que estaba huyendo de su propósito, ¿sí? Y este hombre necesitaba a alguien que lo sacudiera. Y dice que Jonás se fue en dirección a Tarsis, y cuando las cosas se pusieron complicadas, en Jonás 1:7 aparecieron otra vez un grupo de personas que no se les conoce el nombre. Y entonces dice que en Jonás 1:7 que los marineros, dígale que está a la par suya, los marineros, por su parte dijeron unos a otros: vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Y así lo hicieron, y echaron, y recayó en Jonás. Y entonces le preguntaron varias cosas a Jonás, que hoy te quiero preguntar a ti.
Dice: dinos ahora quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Me gusta mucho, porque lo primero que estos improbables le predicaron al predicador, yo hoy estoy predicándole a un predicador futuro, y lo primero que el predicador, que estaba huyendo de su prédica, le preguntaron era: ¿todo este desastre que te ha venido ha sido culpa tuya, sí o no? Sí. Ah, ok, entonces ya podemos hablar. Porque si seguís culpando a todas las cosas, todavía no estás listo. Pero si entendés que todo este desastre te ha venido por tu culpa, entonces lo primero es que ya necesitas a un Salvador. Mientras tanto, no se puede. Y entonces le empieza a preguntar cosas espectaculares. Gracias. Le empieza a preguntar cosas lindas, que son preguntas más que todo, eran preguntas espirituales. Le pregunta: ¿qué oficio tienes? Pregúntale que está a la par tuya: ¿qué oficio tenés? ¿Qué oficio tenés? No era una pregunta para decir: soy carpintero, trabajo en construcción, trabajo en el banco. No, es: ¿qué oficio espiritual tenés que no lo estás haciendo? ¿Qué dijeron que ibas a hacer que no lo estás ejerciendo? Esto era pan para el fugitivo, como dice la Biblia. ¿Y de dónde venís?, le dicen. Porque habrá gente que viene de Honduras, de El Salvador, pero si venimos todos del cielo, hay algo que tenés que hacer en esta tierra. Y entonces empieza a preguntarle. Los improbables le están predicando a un predicador que estaba fugitivo. Ni se les conoce el nombre, porque no importa cómo se llamen en el reino. Y le dice: ¿cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? La Biblia nos responde esto y dice que nosotros somos nación santa, linaje escogido. En otras palabras, lo que le está diciendo es: ¿sos o no sos? ¿De dónde venís? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Venís del cielo o no? ¿Venís con un propósito o no? ¿Venís con una comisión o no? Hace unos años estaba en Houston y entonces venía en el freeway y empecé a ver un trailer de esos grandotes. Y mientras que estaban en el freeway venían como vibrando así. Y entonces yo le dije al pastor: pastor, yo creo que este viene bolo. Le dije yo: hágase un poquito para allá. Eso pasa en nuestro país, ¿verdad? Cuando vemos a alguien que está haciéndole así, este viene en algo más, ¿verdad? Pero me dijo: no, Germán, lo que pasa es que viene vacío, me dijo. Y cuando un trailer está vacío se vuelve peligroso. Así como vos y como yo, cuando caminamos sin propósito, sí o no hemos sido peligrosos. Decirle que está a la par tuya: tu problema es que has estado vacío. Un hombre vacío, como una mujer vacía, se vuelve en un hombre o una mujer peligrosa. Los marineros comienzan a hacerle preguntas: ¿a qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo pertenece? Y entonces él hace una declaración que se ve normal, pero es una activación de lo que Dios quiere hacer. Dice: soy hebreo y temo al Señor. Soy yo y he huido, perdón. Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, le respondió. Él comienza a entender que solamente estaba huyendo, que había estado vacío, sin propósito, sin comisión. Se había vuelto un hombre peligroso, que en vez de calmar tormentas las provocaba. Era improbable. Estos predicadores eran improbables, eran paganos, sin pacto, sin revelación, pero eran responsables de lo que estaba pasando, de la crisis que estaba pasando. Hay otra tercera cosa que el Señor valora, que nosotros no valoramos: que estos hombres sin nombre le hacían preguntas a los que estaban huyendo de su propósito. No tenían pacto, eran paganos, sin revelación quizás, pero eran responsables ante la crisis. Qué feo estar diciendo qué complicado está allá afuera, porque aquí sí o no está complicado allá afuera. Y algunas veces estamos queriéndonos preparar para algún día, si el Señor viene pronto, hombre. Dice que la responsabilidad ante la crisis se sanó así: oraban, dígale que está a la par suya, orar, actuaban, tiraban cargas y hacían preguntas. Fácil, ¿verdad? Oraban, y dice que oraron al Dios de ellos. Dice: nosotros ya conocemos a nuestro Señor. Es decir, que oraban, le pedían al Señor en el carro: Señor, ¿qué quieres hacer conmigo?
¿Cuál es mi responsabilidad ante todo lo que está pasando? Actuaban, no estaban preparados, pero actuaban, daban un poquito de movimiento. Y me gustaba algo que decía, es que tiraban cargas. La solución para ellos ante la tormenta eran tirar cargas. Eran tirar cargas. Eran tirar cargas. Porque las cargas hacían mucho más peligrosa la tormenta. Y al tirar cargas liberaban un poquito para que Yo recuerdo hace años estábamos con mi viejo en medio de la enfermedad con mi mamá y me decía: Germán, yo lo que quiero es, no sé si usted ha visto esas paredes que tienen un montón de switch de luz, yo quiero apagar todas para ver si hay algo de la responsabilidad en la tormenta que estamos pasando. Tiraban las cargas. Si hay algo que yo puedo hacer para dejar de provocar tormentas, voy a empezarlo a hacer. Jonás era responsable de la tormenta. Y entonces tiraban cargas y hacían las preguntas correctas. Ellos tenían algo que Jonás había perdido, y era la responsabilidad ante la crisis. Si hay algo que está mal y no te deja dormir de lo que está pasando allá afuera, eso se llama responsabilidad espiritual. No es que te estás quejando, decirle que está la par suya, es que no es que me estoy quejando, solamente es que estoy queriendo ser responsable. No es los jóvenes se están perdiendo, qué barbaridad. Es que yo tengo un mensaje para los jóvenes que necesitan escuchar. Más peligroso entonces que la misma tormenta era la indiferencia. Más peligroso que la misma tormenta era estar sin actuar, la irresponsabilidad por lo que estaba pasando. Entonces yo entiendo que Dios quiere usar a los que sienten el peso de la crisis. Si realmente estás preocupado por lo que está pasando, por toda la parte de las emociones, por toda la parte de la iglesia, por toda la parte de las mujeres que se sienten abandonadas, y porque tú conociste a un Señor que sí te logró sacar, entonces lo que Dios está activando en ti es responsabilidad espiritual. Y no te preocupes, no tienes que estar con un gran nombre ni un gran apellido. Quizás Dios solo necesita ese gran testimonio que cargamos. Entonces a veces los que no tienen pacto tienen más conciencia de los que sí tienen. Estos eran hombres sin pacto, sin nombre, pero estaban haciendo las preguntas correctas. Se sentían responsables de lo que estaba pasando. La Biblia nos enseña que el Señor siempre trabajó con improbables. Hay una historia más en la Biblia que yo le preguntaba al Señor, y a mí me da miedo escucharme como chistoso en el cielo, ¿verdad? No sé si les ha pasado, ¿verdad? Que el Señor diga: qué barbaridad, otra vez con estas preguntas. Yo le decía al Señor: ¿cómo tú nos entregas una nación? Honduras es chiquitito, ¿verdad? San Pedro Sula aún más chiquito. Y entonces yo quería dejar de pastorear como nuestra iglesia, sino que poder pastorear una ciudad, puede ser influyente en la ciudad, no porque yo me vaya a figurar, pero sino por compartir lo que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos una iglesia que el campus es grande, y algunas veces tenemos en nuestro radio del campus, ni ahí hemos logrado transformar gente, porque cerquita de la iglesia hay gente que no tiene casa, que está en drogas, es decir, que no teníamos influencia, pues. Entonces estaba yo con eso, porque no hay influencia sin cercanía, ¿verdad? No podemos influenciar si no nos gusta estar cerca así de alguien. Si esto te da cosa, no puedes influenciar a nadie. But if you love to be around people and you're a hugger, si sos alguien que abraza por naturaleza, tal vez sos alguien de influencia y no lo sabes, ¿verdad? Entonces los fariseos no entendían que ser apartados era una cosa y ser separados era otra. Déjenme volver a lo que les quería decir. Yo le pregunté al Señor: Señor, entonces ¿cómo
cómo influenciamos en la ciudad, cómo tú puedes entregarnos la ciudad a nosotros, no a nosotros, sino que la ciudad pueda ser colapsada por tu gloria, un avivamiento porque lo hemos visto en otros lados. En Argentina pasaba que la gente estaba 3 días en el parque recibiendo milagros. Aquí en Estados Unidos, ustedes se acuerdan, hace poquito habían adoraciones de 24 horas y el trabajo y todo, no importaba, había algo que Dios estaba haciendo. Pues dije, Señor, ¿cómo se hace algo así? Y entonces empecé a ver cómo se colapsó una ciudad más de alguna vez. Entonces me imagino yo, hay que invitar a un par de predicadores de afuera, supongo yo, a un par de dominicanos, ¿verdad? Que te pongan fuego, dice, ¿verdad? O hay que llevar a Miel San Marcos para que nos cante. Esos son mis amigos, pero igual, ¿verdad? No, la Biblia dice que el Señor Jesús sana a un leproso y le dice, por favor, no vas a hablar lo que pasó hoy. Y él habla. Y el testimonio de ese leproso colapsó la ciudad. No era ninguna cuestión loca. Simplemente era un leproso o un ex leproso que estuviera dispuesto a hablar lo que Dios había hecho por él. No hay fórmula para que Dios nos entregue la ciudad y seamos de influencia, más que contés tu testimonio, que contés la historia con Jesús. Hoy Dios nos está hablando. ¿Cuántos creemos que sí? Pero nos va a entregar una ciudad, no con un evento, sino que contando quién Dios ha sido contigo. Y entonces tenemos mini eventos mañana. Pum, en tu trabajo, pum, allá donde estás, Moni allá donde va, los pastores, vos allá en tu trabajo, cada uno contando lo que Dios hizo. Germán, pero no sé cómo, tu historia, la historia de Dios y mi nueva historia. Pónganse de pie, quiero orar por ustedes. No sé si me pasé o no, pero recuerdo a la mujer samaritana. Era una mujer, primero que todo, tenía un pasado complicado, y lo que Dios usó fue su testimonio. Dice que la mujer deja su cántaro y fue a la ciudad y dijo: vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y dice que no fue una gran prédica, solamente era su testimonio lo que hizo que muchos creyeran las palabras de esta mujer. No llevó teoría, llevó transformación. Entiendo entonces que una ciudad se puede abrir con un testimonio. No utiliza el Señor discursos perfectos, porque el tiempo te va a dar los discursos perfectos, pero el testimonio solamente Dios te lo va a dar. El gadareno, el leproso, todos despertaron una ciudad con su historia. Aquella por la que te escondías, Dios dice, esa es la que yo voy a utilizar esta mañana. Termino con algo y cierre sus ojos ahí. Siempre debemos de recordar que la materia prima de la iglesia son los improbables. Lo que el mundo desechó, Dios lo levanta y lo posiciona para utilizarlo. Así que esta mañana te invito a compartir con urgencia, a no quedarte con el festín de lo que Dios te ha dado, a no quedarte con la mesa llena, sino que puedas compartir lo que Dios hizo contigo, el milagro, que podamos ver lo que Dios ve. Muchas veces lo único que necesitas es verte como Dios te ve. Muchas veces lo único que necesitamos es empezarnos a ver como Dios nos ve, porque hay gente que te ha llenado de relatos de cómo te ve siendo utilizado por Dios. Pero pedile en tu corazón: Señor, quiero verme como tú me ves. Porque si te empezás a ver como Dios te ve, vas a darte cuenta
que el cielo te había estado esperando. Así que compartamos con urgencia, miremos lo que Dios ve. Esta crisis que vivimos también es nuestra responsabilidad, y nuestro testimonio siempre será nuestra mejor prédica. Si hay aquí alguien que se ha sentido improbable, pero ha sentido un llamado de Dios y ha tenido suficientemente claro que no se hace falta estar preparado, sino que dejar que Dios te prepare, quiero hacer un llamado esta mañana para poder orar por ti. Si hoy te sientes improbable, puede ser exactamente el tipo de persona que Dios quiere usar. Quiero hacer un llamado aquí al altar a todas aquellas personas que quieren activar, quieren compartir eso que Dios les ha dado, quieren actuar con responsabilidad, quieren posicionarse, quieren ser las manos de Dios en esta tierra. Han entendido que han corrido en la vida vacíos y por eso se habían vuelto peligrosos. Si hoy quieres cargar con algo, carga con una comisión, carga con una palabra, carga con un testimonio. Hay algo que te toca contar, que has tenido planes y planes que algún día te van a escuchar, y seguimos esperando porque nos hemos sentido improbables. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oro, oh Jesús, por todos aquellos que hemos estado vacíos y nos hemos vuelto peligrosos. Pero si tan solo tú activas nuestro propósito, nuestra comisión, nos convences en nuestro corazón que son los improbables con los que tú trabajas, Señor. Es tu historia la que librará a alguien. Son esos errores que nos paralizaban los que hoy nos hacen útiles en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, permite, Jesús, que algo se active, que algo se encienda en nosotros esta mañana, y que podamos entender que tu iglesia está hecha de improbables. Levanta tus manos ahí